Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, queridos amigos de Ya es tiempo de despertar. Hace unos días, cuando fue mi última intervención en el canal, les dije que tenía programado una invitada, que es Vero Roseman, que yo tenía muchísimas ganas de que participara en este programa, porque todo lo que ella, con otra experiencia diferente, al final termina viendo cómo esto es un holograma, porque, bueno, yo no le dije a Vero, pero los teleescuchantes o teletubers, no sé cómo se llama esto, saben, porque llevo varios programas hablando de un curso de milagros, ¿no? Y diciendo lo que interesa, que es esto que creamos nuestra realidad, lo que interfiere el ego y qué sé yo. Bueno, un día escucho en otro canal a Vero Roseman, recién se lo estaba comentando, y dije, es seguir hablando el mismo idioma, pero digamos como aprendido en otra escuela. Así que, sin más, Vero Roseman, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, tu experiencia es la que te dije, no te voy a dar forma, sacando en algún momento alguna pregunta, pero yo quiero que cuentes tu experiencia y cómo todo lo que viviste en esas comunicaciones que vos tenés, te han cambiado también tu vida y cómo se puede aportar al momento actual que estamos viviendo todos, ¿no? Porque son herramientas para que todos podamos tener algo donde apoyarnos para despertar. Vero, muy buenos días, muy buenas tardes, ya que estamos en este momento, muy buenas tardes. Bueno, gracias Graciela por la oportunidad de seguir difundiendo y bueno, un placer estar acá conversando con vos. Bueno, sí, yo soy María Verónica Rosenman y en realidad, bueno, cuento un poquito, si te parece, cómo empezó todo y ahí ya entramos como en tema. Perfecto. Para que se entienda un poco de dónde viene todo esto, más que todo, no para hacer mucha historia, sino para que se entienda de dónde viene esta información que vamos a compartir. A mí, bueno, esto empezó todo a fines del 2012. Yo empecé a conectar con determinada información a modo como de escritura automática. Yo estaba, bueno, lo conté en el programa que vos viste, estaba con mi pareja, fue previo al que, como había dicho del otro programa, que yo estaba como con la fecha el 21 de diciembre del 2012, no, yo ya estaba en una búsqueda previa, pero no, la verdad que no tenía ni números en mi mente, ni estaba pendiente de qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Y un tiempito antes de esa fecha, un mes antes, estábamos ahí sentados mirando una película, o no me acuerdo qué, yo estaba mirando en un programa, no sé qué, en la computadora, y empecé a sentir que había una información que no venía dentro mío, a veces sí, que era como imperativo que yo la comunicara, y la única persona que tenía al lado era Manu, mi compañero. Y le digo, Manu, me está viniendo que si nos llega información, no nos llega a través del vacío, si hay una conexión con la información, con la fuente de información, entonces la fuente y nosotros somos uno, y sentía una opresión acá, como en el chakra cardíaco, que era como que... Y entonces le digo, pará, me calmo. Y no, la información tenía que salir, le digo, dame una virome, y bueno, y así empezó un proceso de escritura, en el cual yo fui volcando a lo largo de 3 más o menos, último año con un poquito de menos intensidad. Bueno, un montón de información que provenía de... Yo después leyendo o conectando con otros canalizadores, muchas veces ellos reciben información de una entidad o que firma, o la verdad que yo ni siquiera lo sentía como entidades, o sea, la palabra entidad a mí no me resuena, yo sentía que eran unas energías que me transmitían esta información. Cuando les pregunté quiénes eran, sobre todo en las primeras 3, después ya ni me interesó quiénes eran, ellos me decían, en este momento no importa quiénes somos 3. La verdad que nunca más tuve la necesidad de preguntar quiénes eran, me parecía intrascendente, me parecía que lo importante era la información que me estaba siendo transmitida y el poder como retransmitir esa información independientemente de dónde viniera. Simplemente
yo tenía certeza, o sea, yo resonaba absolutamente con cada palabra que escribía, por lo cual tampoco necesitaba verificar la fuente. Eran energías que para mí eran muy familiares, eran como hermanos que estaban alrededor mío, que de hecho ellos no sé cómo llamarlos, desde el principio me dijeron, nosotros no somos una jerarquía, no estamos por encima tuya, pues yo sentía como que me bajaba la información, y entonces ellos en la segunda comunicación me dijeron, no, nosotros no estamos arriba, una percepción lineal que ustedes tienen como seres humanos, que es comprensible, pero no es energía, o sea, porque lo lineal no es solamente futuro, presente y pasado, sino es arriba, medio y abajo. Esta información no está viniendo de arriba, nosotros no somos seres superiores a vos, simplemente somos energías como vos, que estamos dispuestas desde el libre albedrío, cada cual elige el rol que ocupa. En este momento vos elegiste este rol, nosotros este rol, y somos que funciona como un todo, y bueno, de alguna manera lo que me estaban diciendo, el fuente o Dios no es algo que está ahí afuera de lo cual emanamos, sino que somos todos nosotros organizados, ¿no? Cada cual ocupando el rol que le corresponde para el nivel evolutivo en el que ha elegido estar. Y bueno, y ahí empecé a recibir muchísima información. Si yo tuviera que decir la línea, el denominador común o la línea de coherencia de la información, se parecería mucho a un curso de milagros. De hecho, es muy llamativo, yo te voy a mostrar algo cuando vos me hablaste de un curso de milagros. Un curso de milagros lo encontré mucho tiempo después de empezar a recibir esta información. Varios años después conecté con un curso de milagros, lo vi como, fui a la casa de alguien, me había hablado, fui a la casa de alguien, levanté un almohadón y estaba ahí el curso de milagros. Yo dije, creo que es momento de leer un curso de milagros, y después vino alguien y me regaló un curso de milagros, me lo puso ahí adelante, pero esto fue un tiempo después. Y te quiero mostrar algo, porque me hablaste del curso de milagros. Yo estoy apoyando el celular en un curso de milagros. Es el único libro que me traje al viaje. Pero bueno, esta información en realidad el curso de milagros obviamente me resonó absolutamente, pero digamos, esto me llegó mucho tiempo antes. Y bueno, como la línea de coherencia de todas las comunicaciones, de alguna manera era, algunas veces desde un lugar más abstracto de entendimiento, como de conocimiento universal, por decirlo de alguna manera, no como algo, oh, mirá lo que recibí, sino como algo que no había forma de que surgiera de mi pequeña mente, conceptos que hasta a veces yo los escribía y decía, ¿y esto? Una vez me hablaban de la Confederación Galáctica, en ese momento yo no había leído nada al respecto de la organización de todas estas energías, y yo decía Confederación, esto ni lo voy a escribir, yo decía, esto de la guerra de las galaxias es una ridiculez, y era como todo lo que me venía yo lo tenía que escribir, y después me iba corroborando, y ahí yo, bueno, esa fue la tercera canalización, creo. Ahí cuando me hablaban de la Confederación Galáctica dije, no, bueno, esto evidentemente, había momentos donde yo dudaba si yo estaba escribiendo, si me venía de otro lado. Y comprendí que no, que realmente venía de una fuente que me trascendía aparte. Pero línea de coherencia sería como de alguna manera... sí, la realidad como holograma, de vuelta, en distintos niveles, a veces más abstracto y a veces como las aplicaciones más concretas de lo emocional, pero cómo somos creadores de nuestra propia realidad, como el universo es holográfico y lo que estamos vivenciando es un plan por y para nosotros creado en esta existencia, para acercarnos más y más a quienes verdaderamente somos. De alguna manera, la línea sería como la no dualidad. Ellos me hablaban, siempre había una frase que se repetía, yo siempre le digo como mantra, que es la aceptación incondicional de tus circunstancias, sea cual sea la manera en que estas ante ti se manifiesten, ¿no? Y bueno, y ya que viene un curso de milagros al tema, digo, bueno, estos son desde el primer ejercicio, nada de lo que veo es lo que, ¿no? No tiene ningún significado. Todo lo que veo no significa nada, exacto, esta hoja no significa nada, este mate no significa nada. Y es romper la estructura, ¿no? Romper la
las cristalizaciones. Los juicios que sobre la realidad hacemos, sí, claro, que son los juicios los que después generan las emociones, que son resistencia a esa realidad, porque creemos, al juzgar, creemos que hay algo bueno, que hay algo que tiene que suceder y hay algo que no tiene que suceder. Entonces estamos apegados a que algo que nos sucedió en el pasado, linealidad, vuelva a suceder en un futuro, o a que algo que no nos gustó que suceda en el pasado, tememos que sucede en el futuro, ¿no? Apego y aversión, esto es lo que hablan los budistas. Bueno, en realidad es todo con distintos subtítulos, ¿no? Todos hablamos de lo mismo en distintos idiomas. Entonces se me hablaba desde diferentes, por ejemplo, desde la ciencia, ¿no? Desde el electrón, desde el núcleo, de cómo nosotros por ahí me traían como a colación o aparecían libros que yo había leído, entonces haciendo analogías, como el punto de encaje del que habla Castaneda, aunado a la física cuántica, cómo el creador no solo modifica su realidad, sino que la crea a cada paso. Bueno, siempre como era esa línea, y como bajado más a lo concreto, el trabajo de aceptación de las emociones, y las emociones como catalizadores para el despertar. Y que en tanto no trabajemos con las emociones, con los bloqueos, con los chakras inferiores, no hay forma de ascender en vibración, por más que nos internemos en una cueva en el Tíbet o nos pasemos meditando en violeta 40 años de nuestra vida, ¿no? El trabajo es con la sombra, el trabajo es con me hablaban del cúmulo karmático, era como un neologismo, ¿no? Que aparecía siempre con K, cúmulo karmático, me decían. Porque es algo que venimos arrastrando vida tras vida y que se va sumando, ¿no? Que se va arborizando cada vez más. Yo me acuerdo en un retiro de meditación vipassana que, no me acuerdo cuál era la palabra que ellos usaban, pero cada emoción que nosotros no liberamos se sigue arborizando, ¿no? La cosa se va acumulando, no está siempre igual, seguimos acumulando. Cuanto menos trabajamos las emociones, más karma vamos acumulando. Entonces, ellos me hablaban del cúmulo karmático. Y bueno, y la importancia de que es tiempo ya de soltar, de liberar, y que tenemos el permiso para trascender todo nuestro karma, ¿no? Y que el tiempo es ahora, Y sí encontré, justo revisando para para esta charla que íbamos a tener ahora, digo, esta comunicación no la leí desde el 2012, ni me acordaba que la tenía, y sí, de alguna manera me hablaban de este tiempo, exactamente de lo que estaba sucediendo en este tiempo, de lo que iba a suceder. De hecho, ahora lo leo y digo, y cuando yo lo escribía me hablaban de amenazas de enfermedad, y yo decía, ¿qué es esto? Y recién lo leí y digo, mira, y sí, de la importancia de que, realmente que es el momento para elevar la frecuencia, para despertar, para conectar con nuestros bloqueos, con nuestra sombra. Bueno, esa era un poquito como la línea de coherencia de todas las canalizaciones. Uh-huh. Pero cuando vos decís de las emociones, el trabajo de las emociones, sabes que eso es lo que enferma el cuerpo, ¿no? Al final, siempre vamos a ir a buscar la emoción que fue la causante de tal o cual síntoma físico, ¿no? Y las emociones son las emociones viscerales. Hay muchas, está la tristeza, el asco y el rechazo, también está la alegría, pero las dos, y la tristeza, pero las dos creo que en este momento, lo vengo repitiendo en todos los programas, ¿no? Es el miedo y la ira. La ira en cualquiera de sus niveles, ¿no? Puede ser una pequeña bronca, un enojo o una cólera, ¿no? Pero la cuestión es que yo veo que va pasando de un lado al otro, porque bueno, por lo menos el miedo no, yo no lo estoy experimentando conscientemente, por lo menos que yo sepa, pero la ira es algo que mucha gente, si no está en ira, está en miedo, y a veces va pasando de la ira al miedo, del miedo a la ira, por todas las noticias, ¿no? No solamente porque le puedan tener miedo al bicho, sino por todas las noticias, que si no te dan miedo por un lado, te dan miedo por lo catastrófico del otro, y la ira, por lo menos la que a mí más me pasa, es la rabia que me da escuchar cómo en principio se me ríen a mí, no, al mundo. Yo por lo menos no lo creo, pero cómo aprovechan para reírse en la cara, ¿no? Pero claro, cada uno me imagino que lo tiene que vivir en la emoción que tiene que trabajar en este momento.
otros serán otra Sí. emoción. Sí, yo te escucho y lo primero que a mí me viene es, no sé por qué ahora me viene como todo el tiempo un curso de milagros. Digo, bueno, vos lo trajiste y me viene por ahí, ¿no? Como dice, no puedes vivir dos amos a la vez, es el amor o el temor. La raíz de toda emoción es siempre el temor, siempre. O sea, el tronco del árbol es el temor y ahí se arboriza en distintas emociones. Entonces, a veces no lo identificamos, pero detrás de la ira también está el temor. Sí. ¿Por qué? Porque a partir del cuerpo la separación puede hacer daño. El enojo, ¿qué es? La ira es defender territorio, ¿no? Cuando me están invadiendo el territorio, como el animal, ¿no? Me tengo que enojar para marcar mis límites, porque temo que alguien sobrepase mis límites. Entonces, siempre está el temor debajo de eso, lo sepamos, lo identifiquemos o no lo identifiquemos, ¿no? Y yo creo que hay... bueno, a mí siempre me decían como esto, ir a la emoción primigenia, y yo cuando empecé a trabajar como con la emoción primigenia, me daba cuenta de que me pasara lo que me pasara, siempre estaba el miedo de fondo, siempre llegaba el miedo, del miedo surgían las emociones que yo sentía, y bueno, miedos muy primarios que generalmente venían de la infancia, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar con mis emociones, y ahí a ir a esos lugares tan oscuros, de repente he llegado a momentos donde tirada en el piso del baño llorando a pelos, permitiéndome llegar a esa emoción primigenia con el nivel de intensidad con el cual yo lo viví la primera vez, donde se creó la primera red neuronal que después hizo que yo en mi realidad lo proyecte al no tenerlo integrado. Y me pasaba que siempre llegaba miedo, o sea, siempre había un miedo ¿a qué? A no ser amada cuando era niña. Y de ahí se arborizaban todo el resto de las emociones. Pero no porque lo leí en un curso de milagros, que de hecho, como te repito, lo encontré muchísimo tiempo después, sino que fue, esta conclusión yo la saqué a través de mi propio trabajo emocional y siempre llegaba al miedo a ser rechazada. Siempre llegaba el miedo a ser rechazada, a no ser aceptada. Y con lo que está pasando hoy, claro, siempre en colectivo, cuando es en macro, es más difícil verlo, porque vos decís, ¿esto qué tiene que ver conmigo, con mi infancia? Esto me enoja y me enoja, a mí también me pasa. Yo contaba el otro día en la entrevista, digo, yo estoy acá en Gallegos y bueno, hay una manifestación y yo salía con mi cartel y me encuentro en muchos momentos como resistir esto que está sucediendo. Y nada, y hay un momento donde es como que nada, entro en... Que no quiere decir yo sigo saliendo con mi cartelito de médicos por la verdad a la calle, siempre que salgo me cuelgo el cartel, acá estamos en fase 1, o sea, no se puede salir más que para ir al supermercado. Entonces tengo un cartelito que me armé que dice pandemia, no creas investigar, médicos por la verdad, y nada, simplemente voy abriendo, digamos, mostrando un canal de información alternativo a los medios oficiales de desinformación. Pero bueno, me encontré hace un tiempito en un lugar como de mucho enojo y digo, no, pero me estoy olvidando del ABC de la física del universo. Me estoy olvidando del ABC, del ejercicio 1 de un curso de milagros. Esto que está pasando no es lo que parece. Creamos Lo una estoy realidad en juzgando. base a la emoción que tenemos, o sea, eso, por supuesto, y es física cuántica, ¿no es cierto? El universo infinito de probabilidades está ahí, pero va a ser de acuerdo a lo que yo tenga la emoción de este momento que lo estoy creando. Entonces, si yo tengo bronca, Exactamente. ¿qué voy a tener? Situaciones de rabia, ¿no? Más rabia me van a seguir dando. O sea, como cosechar, ¿no? Siembro rabia, Exactamente. tempestades. Así es. Y mira, justo tengo enfrente mío, si querés, que le puse número 1, no sé por qué, una de las comunicaciones que yo recibí que dice, yo le puse un título, no me las mandaban lógicamente con título, pero yo para ubicarme les puse un título, que dice donde el pensamiento se vuelve materia, que fue una de las primeras y que a mí me gustó mucho porque yo tengo una mente científica, a mí me encanta investigar, bueno, yo soy médica, estoy en el ámbito de lo científico y mi hemisferio derecho estuvo muy hipertrofiado durante mucho tiempo, pero de cualquier manera yo siento que uno de mis roles es ser puente en este tiempo, ¿no? A través de muchas experiencias que yo he vivido a lo largo de estos últimos 10, 15 años, sobre todo desde el chamanismo, que es el camino que yo elegí para mi propia sanación, ¿no? No para trabajar yo con otros, sino para, por lo menos por ahora.
Y bueno, muchísima de esta información que tal vez como era difícil comunicar sin que pareciera algo como demasiado esotérico. Y bueno, y entonces siempre que yo recibía algo de información, intentaba como ir a buscar el fundamento teórico, ¿no? A ver de qué ciencia viene esto. No porque no lo creyera, sino porque me encanta y me parece maravilloso y de alguna manera es como la conexión entre los hemisferios. Y que hay muchas personas que aún no conectan desde el corazón y entonces la resonancia es más difícil de detectar, pero la explicación teórica muchas veces ayuda a tender ese puente y a partir de ahí uno puede resonar con mayor facilidad. Y entonces voy a leer unos extractos nada más, de esto de cómo nosotros creamos nuestra realidad, ¿no? Dice, el electrón aparece cuando es enfocado a través de la conciencia. El electrón es como, hasta hace no mucho tiempo, era como la parte más chiquita que conocíamos del átomo, ¿no? Cómo se crea la realidad. O sea, la realidad en su... si pusiéramos a la realidad, al universo, en un microscopio electrónico, veríamos electrones, protones, neutrones, después nada, vamos más chiquito, cuántos, y después sabemos que nada, que el 99.9999 es vacío, yo creo, como lo dije la otra vez, que es el 100, pero bueno, eso todavía no está corroborado científicamente. Pero bueno, entonces dice, el electrón aparece cuando es enfocado a través de la conciencia. Cuando pones tu atención en determinada posición, esa frecuencia de vibraciones en la que te encontrás encajado en el mundo se ilumina, o sea, se manifiesta. Dice, los pensamientos son el anclaje a una determinada vibración del espectro infinito de vibraciones posibles. El pensamiento es el velcro que te une a esa vibración y desde ahí creas la materia de acuerdo a esa vibración en la que estás. Entonces es en los pensamientos donde se crea la materia, en los pensamientos, en las creencias. Entonces dice, pues a las creencias a través de las cuales estás creando la materia, es decir, tu realidad, y la materia será modificada. Después dice, esto es muy interesante, dice, el pensamiento enfoca la vibración. O sea, nosotros pensamos en algo que, pensamos, no, más que todo serían las creencias a través de las cuales nosotros filtramos nuestra percepción y creamos nuestra realidad. Dice, el pensamiento enfoca la vibración. La vibración ya está ahí, porque el universo es infinita posibilidad, o sea, todas las realidades están sucediendo. Nosotros elegimos, muchas veces no elegimos porque es inconsciente, pero manifestamos nuestra realidad de acuerdo a donde nosotros ponemos nuestra atención. Dice, la vibración ya está ahí, el pensamiento elige cuál ver, siendo el pensamiento mismo parte de esa vibración, pero ya conectado, es decir, afectado por los cuerpos subyacentes, emocional y físico. Entonces dice, y acá del trabajo con las emociones, el mental nosotros enfocamos en una frecuencia a través del pensamiento. El cuerpo mental es el cuerpo espiritual afectado por los subyacentes, es decir, el físico y el emocional. Entonces, cuando deja de estar afectado por el emocional, o es afectado en menor medida, ya que donde venimos a vivir no es posible dejar de estar afectados por el emocional, pero cuando está menos afectado el cuerpo mental, comenzamos a percibir la sensación de hogar con mayúscula, o sea, el cuerpo espiritual, que no es más que el acceso al cuerpo espiritual con menor afectación de los cuerpos subyacentes. Esto es despertar. Entonces, acá digo, esto de que la importancia de trabajar con las emociones, acá me lo hablaban desde una anatomía energética, siempre me hablaban de lo mismo, pero desde diferentes como enfoques, ¿viste? Como en película cuando hay una escena y hay una cámara que enfoca desde arriba, otras del costado, otras desde abajo, siempre me decían lo mismo, nunca me decían algo distinto, pero siempre enfocaban. Ellos sabían. ¿Cómo? Vos necesitabas recibirlo de esa manera. Hay personas que a lo mejor tienen vos sos científica, vos estudiaste, vos tenés tu lado muy desarrollado, ¿no? El lado del conocimiento, el lado de la preparación intelectual, me refiero, por el curso de Milagro del Conocimiento. Y claro, entonces vos no ibas a recibir algo que no te lo mostraran con una lógica, porque no lo ibas a ni a escuchar, no te iba, o sea, si es una persona que es más intuitiva y que no necesita ningún tipo de prueba, le viene directamente al lado derecho y lo acepta, pero vos necesitabas que te
extrajeran de distintas maneras como para quedarte... Yo Así decía, es. tiene que entrar del lado izquierdo para que el derecho lo acepte. Exactamente. Para convertirlo en intuición o en experiencia, ¿no? Y a vos evidentemente, y a mí me encanta porque yo también razono de la misma manera, la lógica es la misma, ¿no? Y no lo hubiera entendido de otra manera. Entonces te vino con un curso de milagro que te dice 700 páginas, te dice 700 veces lo mismo, pero de Lo mismo. Así es, exactamente, exactamente. Esta fue la Y primera bueno, que recibiste, ¿no? sí. La número 1. ¿Y qué? No. Vos le dijiste. No. Fue una de las primeras. Fue una de las primeras, pero no. Las primeras fueron mucho más intuitivas que esto, ¿eh? O sea, por más que yo tuviera mi hemisferio izquierdo hipertrofiado como fuera, me lo hicieron explotar en 2 minutos. Esto a mí estas a mí, como desde un enfoque más racional, más científico, me sirven como para transmitirlo a personas que estén como vibrando ahí, ¿no? Como puente. Pero no. En general no era este el tono en el que se me mostraba, era más que todo el laburo con lo emocional. Donde ponían el foco siempre era el trabajo emocional. Que al final siempre me decían lo mismo, o sea, sentir la emoción, al final es eso, no hay mucho más que eso, porque nos la rebuscamos mucho. Y para poder trascender el cuerpo emocional hay que sentirlo y hay que soltar la resistencia a sentir las emociones. Y hay que soltar el juicio, ¿no? Como desde lo mental, comprendiendo, porque para esto sí necesitamos comprender que la realidad, que el universo es holográfico y que las circunstancias que creemos externas están ahí por y para nosotros, como catalizadores de nuestra propia evolución, de reconexión con quien verdaderamente somos. Esto nos permite desde un mental trabajar de alguna manera este mate que parece, esta vela no es lo que parece, ¿no? Trabajar con la flexibilización del juicio, que a la vez nos permite que desde la emoción no pongamos como el apego a la emoción. No, me enojo porque si no esto me va a comer, ¿no? O tengo miedo porque si no esto que temo me va a comer. No, al final siempre algo me va a comer. Entonces, de alguna manera, comprendiendo que todo está ahí por y para mí, podemos. No quiere decir que no vamos a tener una emoción, porque tenemos un cuerpo emocional, anatomía energética. Nacimos y vamos a morir con un cuerpo emocional. Esto de eliminar las emociones, yo veo mucha confusión con esto también. Es como, de vuelta me enojé, de vuelta tuve miedo. No importa, es maravilloso, porque si no sintiéramos miedo, si no sintiéramos enojo, si no sintiéramos tristeza, tampoco sentiríamos alegría, ¿no? Gracias a Dios. ¿Cuántas entidades por ahí les encantaría poder vivir las emociones como nosotros las vivimos? Tenemos que estar agradecidos de las emociones. El tema es cuánto nos identificamos con las emociones, ¿no? ¿Cuál es el apego a la emoción? ¿Cuánto tiempo te quedas en enojo? ¿Cuánto tiempo te quedas en miedo? ¿Cuánto tiempo te quedas en tristeza? ¿Entendés qué es lo que ese miedo, ese enojo, esta tristeza te está viniendo a mostrar? ¿Podés sentirla en cada fibra de tu cuerpo o en ese lugar físico donde vos sentís el enojo, no sé, en las mandíbulas, en los puños, y simplemente permitirle ser para ver hacia qué creencia primaria te lleva esa emoción que tenés que desarmar, ¿no? Cuerpo emocional, cuerpo mental, desarmo la creencia del miedo a, porque comprendo que soy uno y paz, soy uno con todo, ¿no? Pero el portal es la emoción, el portal es siempre la emoción. Bueno, o el físico, o sea, desde la bioneuro, a veces cuando lo emocional no está trabajado y está ahí mucho tiempo, se termina enquistando en el físico, que ahí es como un poquito más difícil de decodificar, por eso la maravilla de la biodecodificación en todas sus formas, ¿no? Pero bueno, a veces como cuando ya está enquistado en el cuerpo físico es más difícil encontrarle la lógica. En las emociones es simplemente sentirlas y ahí se te informa, ¿no? Antes que se te antes que venga el físico. Antes que se te... Claro. Exactamente. De cualquier manera, a quien le viene en el físico es porque le tiene que venir en el físico. A mí me vino en el físico, por ejemplo. Y a mí me vino bastante complicado en el físico. Y gracias a eso yo no emprendí, mi búsqueda ya lo había intensificado.
exponencialmente mi camino de búsqueda, gracias a que sabía que estaba en el físico. Entonces, esto también, tener cuidado de, hay que trabajar con lo emocional, porque una vez que se enquista en el físico, eso ya es malo, o no, no estás despierto. Malo no. No, cada cual, y a veces tenemos que tenerla enquistada en el físico para entender lo que significa tenerla enquistada en el físico, el miedo a una enfermedad, para poder trabajar con personas. Cada cual viene a vivir exactamente lo que vino a vivir, lo que planificó desde otro plano, como alma, como qué sé yo, llamémoslo como se quiera. De alguna manera es esto, yo siento que no tenía mucho énfasis, yo tengo una tendencia, hablo de mí porque estoy dentro de mi propio cuerpo, es la única experiencia que conozco, no porque quiero hablar de mí, ¿no? Pero yo tengo una tendencia en mi búsqueda espiritual, como tengo un ascendente en Escorpio muy, muy intenso, y es siempre como a las profundidades, y no sé, a mí por ejemplo cuando hice yo hice el primer curso de biodecodificación con Corbera, y me dijo, bueno, tenés que hacer una cuarentena alejada de tu pareja. Yo me encerré en un departamento 40 días sin ver a nadie, y esa fue mi cuarentena. O me voy al medio de la selva y trabajo con las... Y por que en mi camino y como niveles intermedios no me sirven. Pero, ay, me perdí, te iba a decir algo, tenía una lógica lo que te estaba diciendo y me perdí. Bueno, no importa, ya vendrá. En vos, como es que la vivías en vos porque es tu cuerpo el que vos conocés, que no conoces en otro. Entonces se ve que tenía que ver algo con alguna emoción que vos tuviste que trabajar en esa cuarentena. Yo también estudié con Corbera y sé que la cuarentena, que ahora ya no nos gusta esa palabra, pero la cuarentena, esa palabra ya, ¡bum!, qué feo que suena. La cuarentena es algo que él se recomienda desde la medicina china, ¿no? Desde la antigua medicina china, que es la de hacer 40 días o 4 días a veces, o 40 semanas, qué sé yo, 4 años. La cuestión es tener la conexión con tu ser. Pero en eso estabas, Sí. tu propia experiencia de lo que a lo mejor, no sé, qué monstruo, entre comillas, tuviste que lidiar una vez que encontraste, ¿no? La emoción. En realidad no tengo idea de qué te estaba hablando, pero hablando de esto de la cuarentena, me viene otra cosa que es muy interesante. En la cuarentena, cuando estás mucho tiempo aislado, yo hice bastante trabajo de aislamiento, búsquedas de visión, o sea, para mí es muy importante en mi propia búsqueda estar aislada, yo veo como con mucha más claridad, para mí es fundamental. Y ahí se me manifestaba todo, ese fue un momento donde estas comunicaciones un poco que se habían cortado, y yo pedía también esta cosa como de, y me abandonaron, me sentía como sola, ¿no? O sea, como muy desconectada, y como empezó a llegar por otro lado, no en forma de escribir, sino como de entender cosas. Y ahí, por ejemplo, la cuarentena fue una de las experiencias en las que yo pude vivenciar concretamente todo esto que estaba sucediendo, ¿no? Como lo que yo proyectaba, por ejemplo, yo en ese momento estaba haciendo la residencia, y cuando Corbera me mandó a hacer la cuarentena, yo dije, en el medio de una residencia, estaba en primer año de una residencia médica, imagínate qué posibilidad de tomarte 40 días en el medio de una residencia fuera de vacaciones, no había ningún tipo de posibilidad, y cuando tiene que suceder todo se alinea, y mi jefe me dijo, bueno, yo justo me cambié, y me dice, tomate el tiempo que quieras, y cuando quieras volvés, bueno, nada, un milagro. Y bueno, y ahí hubo un momento donde yo realmente lo viví, pero tan experiencialmente como yo creaba mi realidad, y como todos los miedos a un juicio del otro, al juicio del otro o al rechazo del otro, que es el miedo fundamental, que se basa en la premisa de que estamos separados, lo cual nos lleva también a la incoherencia, porque para no ser rechazados a otro nos volvemos incoherentes con nosotros mismos, y la incoherencia en realidad es la incoherencia con nuestra propia verdad, con nuestro propio propósito, con lo que venimos a hacer esta existencia. Qué gran incoherencia, para ser por el otro aceptado. Y entonces en ese momento yo dije, pero si el otro soy yo, ¿no? Si el otro soy yo, tengo miedo de que el otro me juzgue, entonces yo me manejo en incoherencia. Primero estoy siendo un gran obstáculo para el proceso del otro,
Porque mientras yo me mantengo en incoherencia, no le permito al otro trabajar lo que el otro tiene que trabajar. La única manera, y así anular entre todos en red, ¿no? Un trabajo involutivo en red sería, cuanto más incoherentes somos con nosotros mismos, más, menos limpio como espejo somos para el otro. Nosotros solamente podemos ser espejo limpio para el otro cuando estamos en coherencia con nosotros mismos. Me gusta eso. Y tuve un instante donde lo comprendí, pero no lo comprendí, lo vivencié como esta unidad que soy yo, ¿no? A través de lo que llamo otros, y el sinsentido absoluto del miedo, si todo soy yo, por y para mí, ¿cuál es el sentido del miedo, no? Y en este tiempo que estamos viviendo, volviendo a lo que vos me preguntabas, es difícil darlo, ¿no? Para mí también es difícil. Digo, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿O cómo? ¿O hasta dónde accionar? ¿O hasta dónde no? ¿Hasta dónde acepto lo que está pasando? ¿Qué es lo que tengo para enseñarme a mí misma a través de lo que estoy viviendo? Porque hay una frecuencia vibracional colectiva. Y no existen excepciones a la regla holográfica de que la parte está en el todo y el todo está en la parte, de que todo lo que está pasando es yo. Y entonces sí o sí hay algo que yo me tengo que mirar adentro mío sobre lo que está pasando. No es que, bueno, sí, todo sí, menos la pandemia. Ahora la pandemia, o esta mentira, la pandemia, como le dicen, esto no, esto es una excepción, ¿no? Es como volviendo al curso de milagros, como que te diga, bueno, hay excepciones a esta regla, ¿no? No existen excepciones. Entonces, bueno, ¿qué miedos tengo que ver adentro mío? ¿Qué incoherencias tengo que... ¿Qué se me está mostrando, no? Digo, a mí una de las cosas que me está resonando este último tiempo es mucha procrastinación en mi vida, ¿no? Como, bueno, tengo tiempo, más adelante. Y digo, no, pará, porque de un día para el otro te encierras en tu casa, no saliste nunca más, tiempo de nada, ¿no? La mentira también es algo que me viene una y otra vez, ¿no? Esta mentira que nos están contando, de qué manera, o sea, qué rol juega la mentira en mi vida, pero no con otros, conmigo misma, que no es más que la incoherencia. La incoherencia es mentirse uno mismo. Realmente. Y después, lo que lleva a tener que mentir a otros después, ¿no? Pues si estás en incoherencia con vos mismo, si yo digo, no sé, en cosas... A mí me gusta como hablar de lo concreto, del día a día. Te llama alguien y te dice, ¿querés venir? No, no puedo porque la mayoría de la gente lo hace. En vez de decir, no tengo ganas, no, porque no quiero que el otro me deje de querer. Entonces no puedo porque miento al otro porque me estoy mintiendo a mí misma, porque estoy siendo incoherente conmigo misma, porque pienso que soy culpable, que soy mala, y entonces para que el otro me quiera tengo que hacer cosas para que el otro me quiera. Yo soy y estoy en coherencia conmigo misma, el otro no me va a querer. Entonces la mentira está muy presente en nuestra vida. Desde decir sí cuando querés decir no, sonreír cuando no tenés ganas de sonreír. ¿Quién no se miente a sí mismo o a los otros, no? Entonces, bueno, desempoderarnos, otorgar el poder a otros, el poder que le damos a la figura de autoridad, hay alguien afuera que tiene poder sobre mí. Bueno, hay mucho que podemos aprender de esto, para cada cual será algo distinto, o no, porque al final el último aprendizaje es soltar el temor y confiar, y en resonar en nuestra verdad, ¿no? Que creo que esa es una gran oportunidad que nos está trayendo esta situación actual para quienes por lo menos tienen una ventanita de apertura de introspección y poder escapar de los propios demonios internos, nuestras sombras, nuestros bloqueos, y de una vez por todas mirarlos y atravesarlos. De una vez por todas encontrarnos con todas nuestras oscuridades y nuestras incoherencias sin ninguna escapatoria porque te tienen encerrado en tu casa, ¿no? O vos mismo te lo planificaste de esta manera. Podríamos, por ejemplo, decir un mensaje, ¿no es cierto? Estoy sacando como una conclusión, que cada uno, ante la situación que esté viviendo, porque vos estás en fase 1, yo acá no sé en qué fase estamos, a otro lo metieron de nuevo, a otro lo soltaron, bueno, cada uno está, a otros, porque fuera de Argentina, a otros lo están amenazando con que los van a meter otra vez adentro, bueno, cada uno está viviendo una situación externa, la que le toque.
Entonces podría ser que la pregunta se hiciera a cada uno ese análisis y decir, ¿qué me está mostrando? O qué, vamos a ver, ¿qué emoción me está produciendo esto? Y reconocerla y ver hacia adentro dónde se está mintiendo, si es la mentira, en el caso que me da la rabia, ¿por qué? Pero la rabia porque me mienten, la rabia porque me toman el pelo, bueno, en qué me miento, en qué me tomo el pelo, en qué no me respeto, porque, viste, bueno, la falta de libertad, en fin, el que cada uno busque en el micro lo que está pasando en el macro, lo que está pasando afuera, pero en general, no solamente las relaciones personales de cada uno, sino lo que está representando, lo que le está mostrando esta situación, la que se está viviendo en el mundo. Independientemente de todo, sabemos que esto es algo necesario porque había que terminar con una humanidad o una tercera dimensión que ya no da para más. Entonces hay que agradecer a esto y como vos sabés muy bien, el perdón, ¿no? El perdón cuántico, que es lo que me viene a decir, sí, perdonarme. Pero ese podría ser un mensaje que podríamos darle a las personas. Sí, yo lo siento de esa manera. Y más que el perdón, volviendo con el curso de milagros, sería como la expiación, ¿no? O sea, no hay nada que perdonar. Nosotros, está expiado. Ni siquiera tenemos que expiar, ya está expiado. Solo hay que reconocer que está expiado. Si no, si tenemos que perdonar es porque juzgamos, que hay algo malo que está sucediendo y nosotros lo tenemos que perdonar. No, en realidad el perdón de un curso de milagro es perdono haber creado esta situación. Como que no tengo nada que perdonar, porque al final esto es un sueño, que yo me creo real. Entonces me perdono por haberlo creído real, ¿no? Por haber pensado que esto existe y esto no es más que un holograma y que esto nada más que es un sueño, que cuesta mucho, ¿no? Llevarlo a la parte práctica. O a veces, el otro día yo puse unas cosas de uno en el Facebook y me mandó al psiquiatra. ¿De dónde saliste? Me dice, anda al psiquiatra. Y yo dije, ¿de dónde saliste vos? Porque yo estoy en mi muro, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, es mostrarle un poco a la gente, bueno, el que nos está escuchando, y no porque nosotros estemos superior de nada, sino porque es lo que yo me lo aplico para mí. Yo ya dije, a mí me da rabia, lo digo siempre, que lo que tengo que manejar con esto es la rabia. La rabia que me ocasiona la mentira o la tomadura de pelo o la falta de libertad. Porque en realidad todo, como vos dijiste antes, es una invasión. Yo siento que me invaden en mis derechos, en mis libertades. Bueno, eso es lo que yo tengo que trabajar yo. Y cada uno que ve, ¿no?, lo que le produce. Claro que sí, claro. Y porque a vos te puede generar rabia, a otro le puede generar miedo de no poder, qué sé yo, y también como bajarlo como más a lo concreto. Bueno, si esto, mi emoción preferida, o el botón, o el programa que esto me aprieta, es el enojo, bueno, ¿de qué manera en mis circunstancias yo manejo el enojo? ¿Por qué me sigo enojando? Porque es una emoción que no puedo, ¿no? Porque a mí me pasa... por momentos me enojo, pero no es mi emoción preferida. Mi emoción preferida, entre comillas, es el miedo, ¿no? Y si yo lo dejo ser, el miedo se vuelve enorme, ¿no? Entonces, en mi caso es el miedo. En otros será, bueno, igual sabemos que siempre al final está el miedo, pero yo creo que sí, que como toda circunstancia en nuestra existencia terrenal es una oportunidad. No existen excepciones a la regla. Eso, mirarnos y ver qué es lo que esto tiene para enseñarnos, así como qué es lo que cada relación que tenemos en esta vida tiene para enseñarnos, cada circunstancia, sin excepción. No existen excepciones a esa regla porque somos en holograma. Sí, sí. No se puede estar un poquito aquí y un poquito ahí. O sea, no, para mí... No se puede servir a dos amos a la vez. Para mí esto es un holograma si no me gusta, pero resulta que si he encontrado el amor de mi vida, o es mi hijo, o es mi nieto, no sé qué, y decía, ay, bueno, no, eso no puede ser, nada externo al Hijo de Dios le puede hacer daño o darle placer, porque no existe nada externo, o sea que lo que te da placer tampoco existe, eso es lo que más le cuesta no entender. Pero ¿cómo no va a existir esto que me hace, que me da, como dice, me da la vida, ¿no? Me da la vida. Entonces ahí estás aferrado. Al final todo tiene que ver con el apego. Así es. Al final todo con el apego.
Exactamente, exactamente. Que no quiere decir que a mí me gusta como... Yo creo que un curso de milagros, bueno, creo que lo dice en algún lado, es un libro como de conocimiento muy avanzado en el cual la mayoría de la humanidad todavía no está vibrando, ¿no? Entonces hay como conceptos que, entonces como nada existe, yo creo que lo puede comprender la mente, pero sí, existe, o sea, yo estoy sintiendo. A mí no me digas que no existo, ¿no? Entonces, creo que, o por lo menos en mi caso, o sea, yo resueno con que lo que yo estoy viviendo existe en cierto nivel, cuánto yo me identifico con esto, ¿no? En cierto nivel existe, porque yo lo estoy sintiendo. Yo estoy en un cuerpo físico donde hay emociones, donde yo me estoy tocando, por más que racionalmente sé que todo esto es energía, hay un nivel, es como cuando hablamos de la muerte, ¿no? Yo en mi vida me he encontrado con situaciones de muerte cercanas en mí, o sea, en mis familiares, la muerte la tengo muy, muy ahí cerquita. Entonces yo siempre decía, yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo sé que es simplemente una transición y sé que existe algo después de la muerte. Y cuando me vi la muerte, por más que sabía, me la vi así de frente, concretamente pensé que me iba a morir. Y que mi existencia tal como me conozco, y yo, Verónica, mujer, en un cuerpo separado del resto, por más que sepa racionalmente que no es así, iba a desaparecer, hubo apego. Hubo apego. O sea, en determinada frecuencia somos seres físicos, aparte de ser todo lo demás. Todo lo demás está encarnado en un cuerpo físico. Entonces, de vuelta, no sea el apego, la versión siempre viene del miedo. Está mal sentirlo. ¿Cuánto tiempo me quedo ahí, no? ¿Cuánto tiempo me quedo como pegado en ese velcro? Porque es eso, o sea, las emociones son como el velcro que nos ata a la Matrix, ¿no? Y que nos hace reproducir vida tras vida en las mismas emociones, el mismo karma, repitiendo, relación tras relación, y generación tras generación, vida tras vida, si lo queremos ver desde las vidas pasadas, desde el transgeneracional, esto es lo mismo, estamos reproduciendo, ¿no? Sufrimiento. Entonces a mí no está siempre como, hay como una tendencia como New Age a, vos no sos nada de lo que te pasa, vos estás más allá de todo. No, yo no creo eso, yo no lo siento y no me resuena en absoluto. Esto que yo estoy viviendo, para mí, en esta existencia física, existo yo y existe el resto, y gracias a eso me puedo relacionar con un otro, si no seríamos la fuente, y nunca nos hubiéramos separado de la fuente, ¿no? Claro, para algo estamos aquí. ¿Cómo? Para algo estamos aquí. No, si no, no estaríamos. Pero digo, si estamos iluminados, no estaríamos en un cuerpo. Quiere decir que mientras estemos, tenemos que aprender y tenemos que experimentar. Es claro que es así. Es como vos decís, es eso, es el trabajar con los apegos, o sea, con los apegos. Que en realidad los apegos son el miedo, o sea, del miedo viene el apego y la aversión. Pero siempre la raíz es el miedo, siempre la raíz es el miedo. Entonces, ahí está la fuerza de la comprensión y en el cuerpo, ¿no? De la no dualidad. En esos instantes donde nos podemos reconocer, no sé, caminando por la calle y conectar por el campo, por donde sea, y conectar con una flor, en la naturaleza es más fácil, ¿no? Cuando conectás o con un animal y te mirás y mirás esa forma, esa geometría y ves y podés conectar con esa esencia más allá de la forma que es a la vez vos, ¿no? Reconocerte en esa misma frecuencia que, ¿no? Es algo como muy, no diríamos, ¿cómo? La Fibonacci que contaste en el otro programa. Claro, la Fibonacci, la serie Fibonacci nada, la explicación matemática de la geometría sagrada, de cómo todo se manifiesta en el universo, pero eso es solamente una explicación, ¿no? Digo, conectar realmente desde el corazón con la belleza de esa flor y desde ahí con eso que compartís, ¿no? Es más fácil a veces porque la naturaleza no te hace despejo, no te enoja, no te da miedo, ¿no? O sea, mirar una flor o mirar a los ojos de un perro, como para conectar con esa esencia que compartimos y decís, realmente hay algo
que no soy yo, Verónica, mujer, que soy uno con el todo, porque una vez que me definí ya no soy uno con el todo. Hay algo que me trasciende, que sabemos que es nuestro ser, nuestra, bueno, llamémoslo como sea, ¿no? Alguna palabra y algunos otros, nuestro ser espiritual, pero de vuelta son solo palabras. Las palabras muchas veces nos separan de lo que es con mayúsculas, ¿no? Lo que es se siente. Y esa sensación de, la flor y yo somos uno, ¿no? Pero no es la flor, deja de ser la flor y dejó de ser yo. Es eso que compartimos. Y ese ejercicio, no como un ejercicio, ¿no? Pero, porque aparte es algo muy hermoso, un encuentro muy sagrado. Y que a veces con las relaciones es más difícil, porque está la emoción de por medio, ¿no? Pero el encuentro sagrado muchas veces con el otro se puede dar después de haber trascendido la emoción. Y un encuentro sagrado con la emoción también, porque una vez que nosotros nos permitimos hundirnos en el fondo del pantano, solo ahí podemos ver la contracara de la sombra, de la oscuridad, que es la luz, ¿no? Yo conté en la entrevista anterior, la que vos viste, de mi tránsito con las plantas de poder, en concreto con la ayahuasca, con la que trabajé mucho tiempo, y a mí el denominador común de la mayor parte de las ceremonias con esta planta que yo hice, con la ayahuasca, fue siempre eso, llevarme a niveles de oscuridad que para mí llegaban a ser como insostenibles, a la muerte del ego, donde yo literalmente sentía que me moría, hubo un día donde yo dije, me morí y en esta maloca terminó. Y a un miedo que para mí era cable y que cuanto más lo resistía, más crecía. Y fue solamente cuando yo pude confiar, o sea, permitirme sentir este miedo en todo el cuerpo y comprender que había algo que este miedo me venía a mostrar, que lo que hablaba yo del yin y el yang, ¿no? El yin y el yang visto como en 2D, o sea, como plano, no se entiende. El yin y el yang es una esfera, ¿no? Entonces cuando se llega al máximo de oscuridad, ahí emerge la luz. Cuando se llega al máximo de luz, ahí emerge la oscuridad. Y ese es el movimiento, ¿no? Ese es el movimiento de la frecuencia de vibración, lo que yo hablaba el otro día, del corazón, de las estaciones, o sea, todo tiene que morir para nacer. Todo tiene que llegar al máximo grado de densidad, de oscuridad, para poder expandirse. Si no entramos en el fondo, yendo más concreto, en el fondo de nuestro miedo, en el fondo de esa emoción que es tan intolerable, nunca vamos a mostrar, a poder trascender hacia la luz que está detrás de eso, ¿no? Para poder ver la luz necesariamente tenemos que ver la sombra o la oscuridad, si no, no podemos reconocer la una de la otra, y eso es vivir en el sufrimiento. Cuando vos podés desidentificarte de la sombra, esto es verla, solamente ahí vas a poder ver la luz, ¿no? Pero para eso tiene que haber una mínima como distancia de poder, este rol del observador, de la atención plena, ahí la importancia de estar en el cuerpo, ¿no? Porque las emociones se manifiestan en el cuerpo, ¿no? No existe emoción si no hay cuerpo. Creencia más cuerpo es emoción. Entonces, para poder trabajar con las emociones necesariamente tenemos que estar enraizados. Por eso la importancia en este tiempo también de enraizar, de trabajar con el cuerpo, de sentir los pies en el piso, de respirar, enraizados, pero no enraizados. A mí me pasa que muchas veces los trabajos de, bueno, he hecho raíces en el piso, me parece súper válido, a mí no, por ahí no me resuena tanto. Para mí enraizarme es enraizarme en el plano físico, es sentir todo mi cuerpo, ¿no? Que es parte de la tierra. Enraizarme en mí y sentir mi cuerpo. Solo así puedo sentir lo que me está pasando, porque si no, ¿qué emoción voy a sentir si estoy en la mente? No están en la mente, las emociones están en el cuerpo. Entonces, me enraizo en el cuerpo, o sea, estoy presente en mi cuerpo físico y respiro, ¿no? Desde la respiración también integramos. Y bueno, yo siento que este es el trabajo en este tiempo, ¿no? Ser como árboles. Claro. Enraizar, respirar y permanecer. Y ver qué está viniendo para sernos mostrado. Porque estamos en un tiempo donde se nos están mostrando nuestros mayores temores. Para muchas personas, esto que está sucediendo es realmente, hay personas que no tienen para llevarle el alimento a sus hijos, ¿no?
Entonces vos decís, bueno, pero ¿qué estas personas que se van a poner a trabajar con su espiritualidad? Bueno, hay personas que se han iluminado en campos de concentración, ¿no? A veces es difícil como hablar de estos temas porque hay mucha gente que se viene en contra y puedo empatizar completamente, pero generalmente, o muchas veces, personas que han tenido despertares espontáneos, ¿no? Que no es la mayoría, son algunos, ha sido a raíz de situaciones extremas. Los han llevado al fondo de su oscuridad, a la densidad más grande, o sea, a lo más denso, y desde ahí han despertado a la luz, ¿no? Entonces, justamente, qué sé yo, ¿cuántas personas hay? Y yo conozco en primera persona, personas que han atravesado, vos debes conocer también, por el trabajo que haces de la bio, personas que han tenido un cáncer y se han curado y miran para atrás y le agradecen el cáncer, porque sin el cáncer no Eso lo he visto mucho. puedo reconectar con... ¿Cómo? Que lo he visto, lo he vivido con gente que es así, que han visto, lógico. Es llegar a ese punto. Yo hoy justamente leí que había gente que se ilumina o que cuando llega, que no hace falta, perdón, ¿se cortó? No, hay gente que dice que no hace falta que vaya a hacer ningún trabajo. Se cortó. ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchás? ¿Ahora me escuchás o no? ¿No me escuchás? Te escucho. Sí. Justamente hoy leí, que me parece que perfecto, sí. Eckhart Tolle lo había escrito, me parece que lo leí hoy, que dice, hay gente que no hace falta que haga ningún tipo de terapia espiritual para lograr la espiritualidad, porque es cuando, lograr la espiritualidad, todos somos espíritus, digamos, reconectarse con sí mismo, porque llega un punto en que no da más. Entonces yo digo, cuando te vas 40 días en ayuno, 40 días a algún lado que te dicen, bueno, o hacer determinado trabajo de ayunos que se hacen sin irte a ningún lado, aquí mismo hay lugares donde se hacen, aquí donde yo vivo, al final no es llegar al ego, a agarrar al ego por el cuello y ponerlo entre la espada y la pared y decirle, mira, hasta aquí llegaste, o sea, vos no sos nadie. Al final es, o llegás porque llegan por causas externas, o lo tenés que ir a buscar de alguna manera para darte cuenta que no es más que el ego que quiere que no lo deshagas, ¿no? Que quieres que continúe. Así es. En el miedo, en el pasado, en la culpa. Al final, de alguna manera, siempre se llega, ya sea por espontáneo o porque, como dice un curso de milagros, en tu indefensión radica tu fortaleza. Al final es eso, cuando el ego ya no da más. Ahí me parece. Exactamente. Mira, yo te voy a contar una experiencia que tuve hace un par de meses. Nosotros tuvimos, cuando empezó la cuarentena el 20 de marzo, nosotros cruzamos de Chile y terminamos nos escoltaron, nos querían traer a Río Gallegos, nosotros no queríamos venir, entonces nos quedamos a mitad de camino, en una estación de servicio en la ruta, en un paraje que se llama La Esperanza, en el cual viven 20 personas. Ahí nos quedamos viviendo en nuestra camioneta, 2 meses, en el medio de la estepa patagónica. Bueno, después mucho frío, la ponía una casita, porque realmente hacía menos 20 grados, era como insostenible. Pero estuvimos 2 meses ahí, dije, bueno, a ver qué puedo hacer de este tiempo, ¿no? Y entonces agarré mi carpa, la carpa que tenemos, y me dije, yo había hecho una búsqueda de visión de 4 días, dije, bueno, voy por los 7 días. Entonces me fui en ayuno 7 días. Y esto que vos estás hablando, hubo un momento en esos 7 días donde se me volvió, yo estaba metida, nunca lo había hecho cuarentena de estar metida dentro de un departamento o bajo un árbol con la naturaleza, pero ahí intenté quedarme dentro de la carpa, ¿no? Cuanto más chiquito, menos escapatoria tenemos de nosotros mismos. Dije, bueno, vamos por más. Me metí dentro de la carpa y después del segundo día me puse una venda en los ojos. Y entonces estaba todo el día en la carpa con la venda en los ojos. Un poco parecido a lo que hacen de la medicina china, ¿no? Son muchos más días que ellos hacen, pero en la oscuridad. Y ahí entré realmente en contacto y me volví consciente de la locura
de la mente. Yo vengo trabajando sobre mí hace mucho tiempo, pero la mente es un mono loco, y está, y está, y está. Y cuando vos no tenés escapatoria ni siquiera visual, ahí la ves, en su intensidad y en su velocidad. Entonces yo iba viendo como saltaba de pensamiento en pensamiento, emoción en emoción, o sea, como mi cuerpo iba reaccionando, ¿no? A cada pensamiento. Y hubo un momento donde yo digo, ¿cómo resuelvo esto? O sea, porque son infinitas arborizaciones, y digo, no hay que resolver nada, o sea, y fue como, yo lo tenía claro racionalmente, ¿no? En meditación y todo. Pero esto fue como llegar al fondo de la locura de la mente, este mono loco, y hubo un momento donde dije, te juro, gracias, me quiero morir. O sea, era tan insostenible lo que yo sentía, el volumen de mis pensamientos y la velocidad, que digo, me quiero morir. Pero a lo que quería morir era la mente. En el momento en el que yo dije eso, sentí cómo la mente quedó girando en falso. Y yo entré en un estado, no le quiero poner palabras porque la palabra es difícil, como es muy vivencial. No espacio, no tiempo, donde había un silencio absoluto, pero el silencio dentro de mi mente, como que yo veía como la mente estaba ahí. Me había pasado en meditación, pero no en semejante nivel de intensidad. Y entonces ahí comprendí que, claro, ya estamos para otra cosa, ya no es necesario, como vos decís, trabajar en cada emoción. A veces sí, pero también nos es dado sanar todo el karma junto. Esto es desidentificarnos, no somos eso. Y ya está la energía disponible para eso. Ya está la energía disponible para eso. Entonces nos podemos pasar la vida trabajando sobre nosotros mismos o comprender en cada célula de nuestro ser que lo que llamamos nosotros tal vez no es nosotros. Ya no hay tiempo. Y que sí, y que el tiempo, entre comillas, se agota. Entonces, si sí, no, decime. Te quería preguntar, más o menos ya lo dijiste, pero bueno, volviendo a esas comunicaciones que tuviste, primero preguntarte, ¿no volviste a tener más desde aquella época? Mira, muy esporádicamente y muy cortitas, algo me baja, pero no, así y bajaban, y de un momento para el otro se cortó. No tengo la explicación, de hecho lo pedí, después estuve como bueno, van a conectar de vuelta. Nada. Muy esporádicamente, por ejemplo, cuando estuve en el retiro ahí en Córdoba, en lo de Palmetti, después de una limpieza hepática, bajó información de vuelta. Pero no, nada que ver con la periodicidad que era al principio, no. Conozco mucha gente que le ha pasado eso. La otra pregunta era, sí. ¿qué cambió? No hace falta que dé especificaciones, ¿no? Pero que tu vida fue un antes y un después, porque vos anteriormente a esas comunicaciones nunca habías tenido nada que tuvieras sido consciente, ¿no? De conexiones con otros seres o con situaciones, así que vos hasta que el 2012 eras una persona muy mental o ya venías trabajando. No, yo era muy mental y justamente por eso venía trabajando. No, yo en el 2009 más o menos, me recibí de médica, colgué el título, me armé una mochila y me fui de viaje. Dije, no, yo no sé qué estoy buscando, pero algo distinto estoy buscando. Bueno, ahí fue que entré en contacto con el chamanismo y empecé a trabajar intenso sobre mí. Que de hecho la primera comunicación de estas que tuve fue después, unos días después de... Espera, que me avisa que me queda poca batería. Después de una ceremonia con ayahuasca, donde, de vuelta, no fue por la ayahuasca en sí, sino porque pude resolver un trauma muy profundo que yo tenía. Entonces, nada, que traumó, que perdió
siento de esa manera y así me lo comunicaron el acceso a esta información. Había un bloqueo que estaba como muy, muy, muy enquistado. Yo venía trabajando en mí desde antes. En mi vida, o sea, en mi percepción del mundo se modificó 180 grados. Porque, nada, para mí fue una vida previa y una percepción de la vida, como si fueran 2 vidas que yo viví en esta encarnación. Por ahora son 2, no sé si después serán más. De alguna manera es como se produjo una expiación de todo mi pasado. Una expiación automática de todo mi pasado. Yo pude comprender el sentido de todo lo que me había sucedido y dejé de estar enojada con eso de alguna manera, ¿no? Y es como, en ceremonia se me mostró una vez, como las plantas te lo muestran de manera muy simbólica, ¿no? Era como un dominó, las fichas del dominó, todas puestas una al lado de la otra, ¿viste? Cuando vos las tirás y van cayendo una a una. Pero hacia atrás, ¿no? Como que ficha por ficha se iba redefiniendo todo mi pasado. Y yo comprendía perfectamente para qué, no por qué, para qué me había sucedido cada una de las cosas que me había sucedido. Y eso fue para mí un despertar. Lo viví en el cuerpo esto. Y así como comprendí para qué me había sucedido todo lo que me había sucedido, empecé a comprender para qué me va sucediendo cada cosa que me va sucediendo. Y realmente yo siempre digo, yo tuve una vida antes y una vida después de esta información, porque fue, de alguna manera no fue información que me venía de afuera, fue algo que se despertó en mí, ¿no? Fue un entendimiento que se despertó en mí, que no tengo integrado 100% para nada, ¿eh? Para nada. Hay muchísimas cuestiones que sigo laburando sobre mí, muchísimos miedos que me quedan trascender. Es muchísima la información que recibí y creo que nos lleva toda una vida para integrar, ¿no? Como vos lees un curso de milagros y es muy hermoso, y uno puede ser un muy buen canal para un curso de milagros. Ahora, tener el libro integrado 100% en tu vida, bueno, no sé cuántas personas lo logran verdaderamente. No es fácil hacerlo. Vos fíjate que Helen Schumann, que fue la canalizadora del curso de milagros, ella murió y dijo, esto es cierto, pero o sea, le dijo al mundo, esto es cierto, pero yo no lo creo. Ella no lo aplicó en su vida. Y ella es la que lo transmitió. No sé si vos leíste un libro que yo siempre aconsejo leer, que es Un viaje sin distancia, que es la historia de la canalización, la historia de Helen Schumann y de Bill Tefford por separado, y entonces te va a gustar porque igual te identificás en muchas cosas, ¿no? O sea, como que la canalización o la comunicación viene a las personas que a lo mejor menos quizás, a ver, en el caso de ella, menos religiosa o menos creyente en nada podía ser, y vos una persona médica con mucho trabajo de mente y todo eso. O sea, tienen que venir porque vos vas a dar una información a las personas que a través tuyo la vamos a recibir. A lo mejor no a todo el mundo. Helen Schumann era psicóloga, trabajaba en una universidad en Estados Unidos, o sea, era de esta época, porque fue en el año 67 que empezó a canalizar, y entonces llega, qué sé yo, a mí me llega, porque, qué sé yo, a lo mejor a otro le llega otro tipo de canalización, que venga de otra manera. La cuestión es que yo creo que a vos te vino, y a lo mejor no se terminan, pero hasta ahora no volviste a recibirla, porque ese es el trabajo que tenés que hacer. Quizás empezar a expandir. Nunca lo habías hecho hasta ahora, de expandirlo de esta manera, ¿no? Bueno, yo cuando las recibía, bueno, eso fue algo que yo comprendí, es exactamente lo que vos estás diciendo. Yo cuando las recibía, al día siguiente las bajaba, eran muchas hojas que bajaban por noche. Al día siguiente siempre, era como, yo sabía que después de recibirla tenía que pasarme, no sé, un par de horas bajando la información a la computadora. Y en ese momento, la verdad que mi círculo que podía llegar a recibir esta información sin mandarme al psiquiatra, como decís vos, eran poquitas personas. Entonces lo que yo hacía era conectar con esas personas y se las pasaba. Y después iba sacando estos de las canalizaciones y me había armado una página en Facebook donde con pedacitos los pasaba. Yo cuando recibía la información, en una de las primeras, lo que me dijeron fue, esta información se pasa como viene.
poné tu mente de lado, si no te gusta cómo está ordenado, no importa, o sea, porque de hecho a mí me las mandaban como, hasta a veces se formaban figuras con las letras, ¿no? O pirámides, o a veces formaban como si fueran toroides, con las mismas palabras. Así yo lo iba escribiendo, y trataba de darle la misma forma cuando la pasaba en la computadora. Entonces ellos me decían, vos pasala como viene. Como venía, no había muchas personas en mi entorno que las pudieran recibir. Entonces, como que las fui como armando escritos propios. Es la primera vez ahora en este tiempo donde yo las empiezo como a compartir así como vinieron, ¿no? Y de hecho que empiezo a abrir esto a todo el mundo. Lo que me pasó en mi círculo más cercano, la verdad que yo nunca había compartido esto. No está ahí. Y nada, fue un par de días donde dije, bueno, esto soy yo en, en todo mi... Y uno, pero bueno, la entrevista que me hizo Mariano, dije, bueno, para muchos será una sorpresa escuchar esto, pero estamos en un tiempo de iluminar todo, y bueno, esto es lo que soy y a esto es a lo que vine, porque no tengo duda de que, de que esta información a mí como que me puso en el carril, ¿no? Como vos viniste a esto. Y también en parte por eso tomé la decisión de renunciar al trabajo, digo, bueno, esto nos apremia, o sea, no hay tiempo ya para un poquito más, y bueno, renuncié y dije, bueno, que estoy abierta a lo que sea para donde sea que me quieran llevar, ¿no? Y bueno, y ahora se empieza a abrir todo esto y nada, y elijo confiar y sentir el miedo cuando aparece, el miedo a la incertidumbre de qué voy a hacer y de qué voy a vivir y cómo... Son miedos transgeneracionales que yo tengo muy, muy, muy enquistados, y es tiempo para trabajarlos, pero en tanto no suelte lo que me da seguridad, nunca voy a poder vivenciar esos miedos, ¿no? Entonces sí, es la primera vez en la que lo estoy abriendo como, nada, como en todo su esplendor. No, pero te digo que esto que está pasando en el mundo, lo digo siempre acá en mi canal, nos está enseñando, pero así a bofetones limpio, lo que de otra manera no íbamos a aprender. Un curso de milagro dice que hay que aprender a vivir en la incertidumbre, en el filo de la navaja. ¿Eso qué significa? Que no puedo planificar, que no debo planificar, pero el ego cree que todo lo puede planificar. Y hoy la realidad, o sea, donde también el ego se da de narices contra la realidad, dice, pero ¿qué vas a planificar si de acá no sabemos? Porque como no sabemos la fase que nos van a meter en cualquier momento, decimos, a esta fecha ya empezábamos a preguntar, ¿dónde vas a pasar la Navidad? ¿Viste? ¿De qué me está hablando? Si no sabemos ni cuándo voy a pasar. Así es. Yo siempre decía, Par, decíamos el otro día con mi amiga, Navidad para, Año Nuevo y par. Cuando esto empezó en marzo, yo decía, había gente que cumplía los años en soledad, y yo decía, bueno, mientras no me toque a mí, que los cumplí en agosto, y bueno, y también agosto también, y septiembre, y octubre, y bueno, y no se sabe. Entonces, vivir en la incertidumbre con respecto al trabajo, a los ingresos, con respecto a todo, algunos, si vos te resistís, es peor. Porque entonces como vas a crear resistencia, lo que creas es resistencia. Tenés miedo, entonces tu creación va a ser de miedo y la verdad que va a ser eso lo que vas a vivir. Entonces vivir en la incertidumbre, Así es. bueno, hoy estoy acá, hoy tengo dinero y todo. Yo trabajé mucho hace más de 20 años, cuando lo primero que apareció en mi vida, así, parecido a esto, era el libro de Connie Méndez, por donde casi todo el mundo que vivíamos un poco lo que era la metafísica, que parecía que qué sé yo qué libro estaba. Metafísica. Era el libro de Connie Méndez, y a mí muchas frases de Connie Méndez, a mí me sacaban de la incertidumbre que estaba viviendo económica en aquel entonces en España, y fue unas crisis muy graves, generales, y las mías muy particulares también. Y yo decía, gracias Padre, porque hoy tengo el día resuelto. Y esa frase que decía a la mañana, me daba toda la alegría de todo el día, de no tener que pensar si al mes, si a fin de mes, que a lo mejor era el día 3, a fin de mes me preocupaba si iba a tener el dinero para pagar la hipoteca, porque me había quedado sin trabajo. Y eso me sacó, o sea que desde siempre esas son esas cosas que uno, en el momento actual, pero ni siquiera esta noche, ahora, esto, disfrutar, yo disfruto de esta entrevista, disfruto de esta charla,
no sé qué pasa con esta charla ni con esta entrevista, si va a llegar a mucha gente, a poca, media, me da igual. Creo que eso es lo que tenemos que aprender a vivir, ¿no? Y sin expectativa. A ver, ¿qué puede pasar? Y yo qué sé, si lo que va a pasar, va a pasar. O sea, ya Así dependerá es. de cómo yo estoy para verlo, ¿no? Porque la expectativa en sí misma, la expectativa que no es más que el miedo a que algo pase o no pase, ¿eh? Porque la expectativa es miedo. Quiero que algo pase porque algo que pasó quiero que se repita, o no quiero que algo pase porque tengo miedo que algo que pasó se repita. La expectativa es miedo. Es el mismo bloqueo a la abundancia en todas sus formas, no solo a la forma material. A mí en una de las comunicaciones se me hablaba del espejo retrovisor y me pareció tan interesante metafóricamente. Cuando vos ves por un espejo retrovisor, a vos te parece que adelante estás viendo lo que en realidad está atrás, ¿no? O sea, cuando vos ves por un retrovisor en el auto, Sí. a vos la imagen que tus sentidos te engañen y te dicen que es adelante, o sea, en el espejo parece que fuera adelante, pero te muestra el reflejo de todo lo que es atrás. Y cuanto más atrás se remonta esa imagen, más adelante parece que se reproduce. Y entonces lo que me hablaban de esto es la expectativa, por eso se me viene como esta imagen del retrovisor sobre lo que vos hablas. La única expectativa que nosotros podemos tener es lo que conocemos. Nosotros no podemos imaginar o proyectar algo que no conocemos, o sea, nosotros construimos el futuro con materia prima del pasado. Esa es la linealidad, ¿no? Y ahí la importancia de centrarse en el corazón como en la verticalidad, en el aquí y ahora. Si no, permanentemente estamos reproduciendo el adelante, el futuro, con materia prima del de atrás, de lo de atrás, del pasado. Y con miedo a que lo que viene no sea como queremos que lo que viene sea, en base a lo que conocemos. ¿Y qué hacemos con eso? Repetimos más de lo mismo, más de lo lineal, una y otra vez. Construimos lo que ya está y estamos ahí en el círculo vicioso de vida pasada, de transgeneracional, una y otra vez. Entonces lo que vos decís es muy lindo porque yo lo siento en este tiempo, sobre todo en este viaje, es la confianza en que no tenés la menor idea de dónde va a venir, pero va a venir, ¿no? Y ahí está el soltar. Cuando nosotros estuvimos ahora en La Esperanza, el otro día un amigo me dice, vos no estás en una cuarentena, estás en una tesis, me dice. Digo, ay, sí. Yo estuve muy atenta, nosotros estábamos en un paraje donde no había comida, o sea, había un almacén que estaba medio desprovisto. Y nosotros un poco que dependíamos de que la gente, de su generosidad, nos acercara bolsas de comida, porque no, había una estación de servicio, está bien, podíamos comer galletitas todo el día, pero no era la idea. Y entonces dependíamos de que la comida llegara por algún lado. La comida, de hambre y morir. O sea, podíamos comer galletitas o fideos, pero bueno. Y entonces era como, y a mí se me puso como a prueba, entre comillas, ¿no? Fue una lección muy linda, porque teníamos para el día a día lo que necesitábamos, pero siempre había un momento donde por un ratito nos quedábamos sin. Una y otra vez se me mostró eso. A ver, cuando te quedas sin, ¿en qué lugar estás parada? Y al principio era como, ¡ay! ¿De dónde va a venir? No vino donde yo esperaba, entonces no va a venir. Y de golpe fue como, ¿cómo sucede todo en la naturaleza? En la naturaleza es todo espontáneo, o sea, nada es igual que el día de ayer. Estar también de viaje y en movimiento te permite esto. Al salir de la rutina ya no esperas que mañana sea igual que ayer, ¿no? Y entonces eso se empieza a manifestar en lo pequeñito. Y me volví consciente de cómo cuando yo soltaba y confiaba de que la comida iba a venir, no tengo la menor idea de dónde y no hay forma de que mi mente lo pueda imaginar porque no tiene ningún parámetro conocido desde el cual proyectarlo, no tengo un retrovisor. Ahí es donde venía. Y no solo venía, sino que decíamos, qué rico comer palta al día o a los dos, porque ahí también está la temporalidad, la expectativa de tiene que llegar en un día, ¿no? Eso también es la mente. Confianza en que va a llegar y en el tiempo en que tenga que llegar. A los 2 días llegaba palta. Y ahí yo empecé a ver realmente el poder de manifestación, el poder de co-creación maravilloso, de manifestación que tenemos cuando levantamos el velo del miedo, ¿no? De la expectativa que es miedo. Y ahí todo se manifiesta. Y ahí es cuando soltamos el control. Exactamente, que no es más que confiar. Claro. Exactamente, exactamente. Todo tiene el ego, que dice, esto tiene que ser, o sea, hay una cosa que siempre digo yo a la gente, ¿no? Si yo quiero ir de A a C,
el ego dice que tengo que pasar por B, porque claro, no hay otro camino, ¿no? Y sin embargo, cuando vos lo soltás al espíritu, lo soltás al universo, lo soltás directamente, a lo mejor el camino es que pasa por H. Y va a decir, pero ¿a dónde va este si yo quiero ir a C? Y bueno, pero es confiar. Claro, Exactamente. Es confiar y también confiar en que por ahí el ego te dice, ay, perdón, se cortó. Discúlpame, te interrumpí, pero se cortó. El ego te dice eso, pará, está loca, ¿a dónde vas? ¿No ves que el espíritu no sabe nada? Te está mandando por otro Así lado. es. Y resulta que vos tenés que experimentar. O te dice, que esto está muy en boga hoy en día, ¿no? Mirá que es difícil, o mirá que para llegar a M tenés que por A, por B, por C, y por ahí el espíritu te lleva de A a M. En esto de, hoy en día es como estos cursos que son 80.000 niveles y lo único que te están diciendo es, vos no podés despertar aquí ahora, ¿no? Y entonces muchas veces como que esa nos la creemos, o que el despertar es para unos pocos, o el camino es largo, o años, que tengo que estudiar, que tengo que leer, que tengo que hacer 1000 retiros, tomarme 100 litros de ayahuasca. Confiar en que hoy en día todo va muy rápido, la energía está muy disponible y el espíritu nos lleva directo donde necesitamos, no donde queremos. También eso es una gran diferencia, donde necesitamos y donde nuestra alma dispuso que vayamos, que no es donde nuestra mente nos quiere llevar, ¿no? Que eso también se me viene como el trabajo con la humildad, ¿no? A mí me gusta, para mí las ceremonias de ayahuasca son como una universidad y siempre en ceremonias se te dicen, vos pones una intención de trabajo, obviamente la intención dirige la energía, y soltás, porque la planta te lleva por donde vos necesitas ir, no por donde por donde vos crees que tenés que ir, ¿no? Entonces es esto, uno tiene una intención, uno tiene un propósito y suelta. Y nada, uy, espera que me queda 10 de batería. Y estar dispuesto también a asumir la responsabilidad. Si querés, espera, me voy a ir a... Pausamos un momento. Bueno, reanudamos, pero ninguna de las dos nos acordamos dónde dejamos. Bien natural. por un tema de batería, lo que no es solventable, con lo cual, si tenemos batería, si vamos a tener batería, no vamos a tener conexión, entonces va a ser lo mejor. Que al final... ¿Qué es lo que tiene que ser? Que tenemos que ir cortando ya la transmisión. Así es. Mira, y se me viene algo que por ahí es lindo también para terminar. A mí muchas veces me hablaban desde el humor. Yo decía, me hacían como chistes, ¿no? Me decían, el humor es también esa espiritualidad, porque te trae el aquí ahora y te saca de la importancia personal, del ego, de que la cosa tiene que ser seria, porque yo estoy identificado con mi rol, que es este. Entonces, reírse de uno mismo, en el chamanismo se trabaja la risa y con el humor. Sí. Salirse de la importancia personal. Nos quedamos sin batería, no tenemos idea de lo que estábamos hablando. Está buenísimo que así sea. Y además que hay que ser natural. Esto no, si no estaríamos en un canal de televisión, qué sé yo. Yo no quiero que sea natural, hablar natural. Yo te agradezco, Vero, porque sos muy espontánea y bueno, creo que eso llega a la gente. A veces no es tanto lo que uno, a veces puede encontrarte, no sé, con un erudito, ¿no? Pero no llega a la gente. Yo creo que lo que llega a la gente es la honestidad como persona y la espontaneidad. Entonces yo eso te lo agradezco muchísimo porque este canal se llama Ya es tiempo de despertar, porque lo que quiero es ir aportando ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Uno tendrá una herramienta, a otro le gustará otra. Acá hay de todo, quien habla de Tameana, quien habló de barras de Access, quien habla de memoria celular, quien habla de astrología, en fin, yo de numerología, de un curso de milagro, de bio, vos lo mismo, porque al final también hablaste de todo, de bio, de canalizaciones, de cómo llevar un curso de milagros, o que no es un curso de milagros, porque no es por un curso de milagros, es por una manera holográfica y distinta de ver la vida, ¿no? Una manera cuántica, la resonancia mórfica, que eso también hace que nosotras estemos conectadas sin habernos conocido nunca. Y sin embargo estuviste cerca de mi casa antes de
de la pandemia esta. Así Entonces es, yo te invito, así es. pero te lo pregunté antes, te lo pregunto ahora que estamos grabando, a mí me gustaría que dentro de una semana, 10 días, en fin, que tampoco pasara mucho tiempo, podamos tener otra charla, incluso te invito a que la podamos hacer quizás más temática, si te parece, como tocando algún tema determinado. Creo que podemos trabajarla o trabajar alguna emoción, en fin, no sé, ya nos pondremos de acuerdo. Y bueno, que si tenés algún mensaje para decir a este canal, a este público, a tu público, desde ahora a tu público también, que, en fin, lo que vos quieras, ahí te lo dejo. Sí, se me viene como la palabra, sí, lo primero que se me viene es la palabra humildad, ¿no? Que creo que es un tiempo para reconocer con humildad que hay algo más grande que nosotros, hay algo que a la vez es nosotros, que nos trasciende y a la vez está en nosotros, que organiza las circunstancias de determinada manera y que todo es en pos de una evolución, una reconexión. A mí la palabra que me resuena es reconexión. Es tiempo de reconexión con quien verdaderamente somos y todo lo que está sucediendo es en pos de esto. Entonces, trabajar esto como la humildad a través del trabajo emocional, el no juicio, comprendiendo esto que decías vos, Graciela, de la holografía de todo lo que está sucediendo. Y bueno, y reposar ahí, ¿no? Como descansar en la aceptación y en la comprensión de esto, que es tiempo de trabajar cuestiones muy densas y bueno, como dice Enrique Corbera, a grandes problemas, grandes soluciones. Efectivamente. Cuando hay que ir al fondo, hay que ir al fondo. No hay medias tintas. Como humanidad estábamos tocando fondo y entonces era necesario que este plan, que no es el plan de aquellos, ¿no? Del Cabal y familia, se está viendo que es al revés, es como que tuvieron que ponerse las pilas porque esto ya se iba demasiado, se le iba de las manos. Creo que la humanidad está despertando más fuertemente y que se tenían que actuar de alguna manera. De una manera o de otra era necesario, es muy bueno, hay que bendecir este momento que estamos pasando. Porque a la vez el plan del Cabal, como decís, es para nada que sea excepción a la regla, comprender eso también. No hay afuera y no hay adentro, todo es parte del plan, la oscuridad y la luz. Así que bienvenido sea lo que está sucediendo. Por supuesto, por eso es darle la vuelta, ¿no? a la situación. Bueno, Vero, te invito para que vengas todas las veces que quieras y yo, por supuesto, Bueno. iremos armando cosas y a la gente, a todos los que están viendo, recuerden que el tiempo, ya lo dijo Vero, es, mira, un nuevo título que se llama Es tiempo de reconexión, eso me encantó, yo fui anotando un montón de frases. Es tiempo de reconexión, es tiempo de despertar, que el despertar es ahora, en este momento, ya no hay tiempo. Así que si te gustó, ya sabes, dedito para arriba, te suscribes al canal y lo compartes con quien quieras. Si querés, no querés, es igual, porque no vamos a estar apegados a la expectativa. Un abrazo para todos y hasta dentro de muy prontito.